Hay una imagen muy clara de lo que es un artista. Alguien sensible, intenso, algo caótico, alguien que vive al límite. Y muchas veces, alguien que acaba rompiéndose. Pero, ¿y si no fuera solo un cliché? ¿Y si esa imagen se repite porque hay algo de verdad detrás? Hoy vamos a hablar de dos historias que parecen muy distintas, pero que en el fondo cuentan lo mismo. El momento en el que crear deja de ser suficiente y empiezas a perderte en el proceso. Hay algo que me obsesiona de estas dos películas. Y no es solo lo que cuentan, es cómo consiguen que tú también pierdas el control al mismo tiempo que sus protagonistas. Porque tanto en Perfect Blue como en Black Swan no estamos viendo solo una historia, estamos viendo una caída. En Perfect Blue conocemos a una idol japonesa, una chica que ya ha alcanzado algo que en teoría era su sueño, pero decide dejarlo, y ahí es donde todo empieza a romperse. Porque lo que parece una decisión profesional se convierte en una fractura de identidad. De repente hay una versión de ella que sigue siendo idol, hay otra que quiere ser actriz y hay otra que ya no sabe qué es real. Empiezan a aparecer espejos, las pantallas, los reflejos, las miradas externas y hay algo profundamente incómodo. Alguien parece conocer su vida mejor que ella misma. Un fan, una web, una narrativa paralela. Como si su identidad ya no le perteneciera. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando la imagen que tiene el mundo de ti pesa más que quien realmente eres? En Black Swan el punto de partida es distinto, pero la sensación es peligrosamente parecida. Aquí tenemos a una bailarina, alguien que ha vivido toda su vida dentro de una estructura perfecta, controlada, precisa, segura, hasta que aparece una oportunidad, interpretar el cisne blanco y también el cisne negro. Y ahí aparece la grieta. Porque el cisne blanco ya lo es, pero el negro implica romperse, implica descontrol, deseo, imperfección. Por primera vez no tiene que hacerlo mejor, tiene que hacerlo diferente. Empiezan los reflejos, las versiones deformadas, el cuerpo ya no responde igual. Y la pregunta cambia. ¿Hasta dónde estás dispuesto a destruirte para convertirte en lo que quieres ser? Es aquí donde las dos historias se tocan, porque aunque empiezan en lugares distintos, terminan en el mismo punto. En ambas hay un doble, hay una mirada constante, hay una identidad que se fragmenta, pero hay una diferencia clave. En Perfect Blue, el mundo entra en ella. En Black Swan, es ella quien se empuja al límite, y eso lo cambia todo. Por cierto, si te interesa todo este mundo de los espejos, las ventanas, los reflejos, porque no es nada casual en absoluto, tengo pendiente un vídeo sobre esto, así que lo vemos próximamente, pero seguimos. Aquí es donde las miradas de sus creadores se hacen evidentes. Satoshi Kon juega con descolocarte. No sabes qué es real, no sabes qué estás viendo. Te mete dentro de la mente, es como un sueño. En cambio, Darren Aronofsky hace todo lo contrario. Te lo hace sentir en el cuerpo. Cada caída, cada tensión, cada ruptura. Uno te confunde, el otro te aprieta. Pero los dos te llevan al mismo punto, la pérdida de identidad. Y en este punto deja de ser solo cine. Porque estas películas no hablan solo de identidad, hablan de algo mucho más incómodo, la obsesión de convertirse en algo, de llegar a un punto donde hacerlo bien ya no basta, donde necesitas hacerlo perfecto. Y hay algo que no se dice tanto. Crear también implica renunciar a tiempo, a relaciones, a partes de tu vida, porque cuando algo te obsesiona, empieza a ocuparlo todo. En Perfect Blue, esta presión viene de fuera. En Black Swan nace de dentro, pero el resultado es el mismo, la exigencia absoluta. Y aparece algo todavía más delicado. No es solo obsesión, es un estado. Es un estado en el que el artista deja de interpretar y empieza a habitar. En el teatro pasa, en la danza pasa, en el cine también. Cuando no hay pausa, cuando el cuerpo sigue, aunque la mente ya no distinga, ahí aparece el trance. En Black Swan ese momento aparece en escena. No es actuación, no es técnica, es entrega absoluta. Nina ya no interpreta el cisne negro, es el cisne negro. Y cuando eso pasa ya no hay vuelta atrás. En Perfect Blue el trance ocurre en otro lugar, en la mente. Cuando ya no sabes si lo que recuerdas pasó o si lo has vivido tantas veces que tu cerebro lo ha convertido en verdad. Aquí no hay aplausos, no hay final.
solo hay ruido. Y es curioso porque el trance es algo que el arte siempre ha buscado. Ese momento en el que desapareces y solo queda la obra. Pero estas historias plantean algo incómodo. ¿Qué pasa si desapareces demasiado? Porque entonces ya no estás creando algo, te estás perdiendo dentro de ello. Porque al final no solo se trata de hasta dónde quieres llegar, sino de quién tienes que dejar de ser para conseguirlo. Y aquí te dejo algo para pensar. ¿Crees que es posible evolucionar sin perderte por el camino? ¿O toda transformación implica, de alguna forma, romperse? Bueno, espero que os haya curioseado el vídeo de hoy. Un vídeo que, sin hacer mucho ruido, habla de algo que nos toca mucho más de lo que parece. Si os ha gustado, dale like, comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.